Apocalipsis capítulo 11. Bendito el nombre de Jesús. Tiene como título ahí en nuestras Biblias, Los dos testigos. Nótese que predicamos hace un par de miércoles atrás, hablamos de las dos bestias. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, que hablamos de eso? Pues algunos llegan a confundir estos términos, ¿verdad? Son dos testigos, y en el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de las dos bestias, que se refiere a la persona del anticristo y a la persona del falso profeta. Pero ahora vamos a ver quiénes son estos dos testigos, hermano, para que aprendamos y conozcamos la palabra del Señor. Leemos la escritura, hermanos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Lo que hablábamos, hermano, acerca de los 7 años de la gran tribulación. Verso 3, léalo conmigo, por favor. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuánto es esto, hermano? 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Cuál es esa bestia, hermano? La que encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, que se refiere, hermanos, al anticristo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Mire el juego de palabras, esto lo vamos a ver más adelantito. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, ¿cuántos días estuvo Cristo, hermano, sepultado? Note ciertos detalles. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cierre sus ojos, por favor, y quiero que ore conmigo para que esta noche, hermanos, la palabra de Dios sea para edificación y no para confusión. Padre, abre nuestros sentidos espirituales y actívalos para poder entender en el Espíritu esta palabra, Señor, y que esta palabra no caiga en una mente humana, en una mente mundana, sino en el Espíritu, el cual nos enseña
y nos permite acceder a los misterios y las revelaciones de tu palabra. Pon en mi boca, Señor, un carbón encendido para hablarla y para predicarla. Dame autoridad, y en esta hora, Señor, reprendo toda influencia del enemigo, Señor, que quiera traer duda, que quiera traer escepticismo, que quiera traer cualquier espíritu de apostasía sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia y declaramos, Señor, que tu venida está cerca y nosotros estamos preparándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermano, esta noche. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Pero hemos estado hablando este par de miércoles y yo espero que podamos, aquellos que ya hemos venido, ir llevando como una correlación de todos estos eventos. Pastor, pero usted no los ha explicado, hermanos, en el orden que han tenido que ser. Exactamente, hermano, no lo he querido hacer en un orden, porque al hacerlo en un orden pareciera, hermanos, que es lo mejor, pero a la larga nos terminan confundiendo. Por eso vamos hablando de cada tema, hermanos, de cada evento escatológico o cada evento profético separadamente, para el final ponerlos ya en un orden y que usted ya tenga un contexto referente a todo, y eso nos va a ayudar a entender. Cuando solo estudiamos uno solo, vienen un montón de confusiones, hermano, porque yo he conocido muchos hermanos que, pastor, y esto porque es así, nos tiende a confundir. Por eso es que vamos a hacerlo posteriormente, ese tiempo de preguntas y respuestas, para retroalimentarnos los unos a los otros. Cuando hablamos de este evento escatológico, hermano, recuerde de que el momento que la iglesia es arrebatada, hablamos del arrebatamiento, la iglesia es tomada por el Señor en el arrebatamiento. Dijimos que una de las características del arrebatamiento es que Cristo no toca tierra, hermanos. Es decir, nosotros, Él viene hasta las nubes, nosotros lo recibimos en el aire y nos vamos para siempre con Él. ¿A dónde nos vamos? Dijimos, hermanos, a celebrar dos eventos, que lo que es el tribunal de Cristo, que lo hablamos el miércoles pasado, y el evento escatológico también de la boda del Cordero. ¿Cuánto tiempo es esto, hermano? ¿Cuánto tiempo es esto? Hablando cronológicamente, son 7 años. 7 años, hermano, que acontecen en un tiempo cronológico, pero también, hermano, aquellos que se quedan al momento que la iglesia es arrebatada, porque Cristo viene por lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto nos vamos, hermano? Amén, amén. Aquellos, hermano, que se queden, entran a vivir un periodo, hermanos, de 7 años, donde en esos 7 años se verán, hermanos, comenzará una de los juicios más severos para toda la historia de la humanidad y para la tierra misma. Estos 7 años que se dan cronológicamente en la tierra se dividen también en 2 periodos de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, hermano, es un periodo que se conoce como el principio de dolores, cuando el anticristo, lo predicamos ya, se levanta, firma un tratado de paz, ¿verdad? Y comienza a unir, a unificar a todo el mundo, hermano, en una manera política, económica, social, religiosa. Y aquí se va algo muy fuerte, hermano, y por eso es que hay que poner mucho ojo a un montón de eventos que están sucediendo. El ecumenismo, ¿cuántos han oído el ecumenismo, hermano? El ecumenismo es peligrosísimo, hermano. El ecumenismo lleva a la idea de creer que aunque usted adore a cualquier otro Dios, pero si todos nos juntamos en un mismo sentir, vamos a estar orando a un mismo Dios. Eso es totalmente falso, hermano, porque hay un único Dios. Y nosotros sabemos cuál es su nombre, y su nombre es Jesucristo, hermano. Dele palmas al Señor. Entonces, va a ser un tiempo, hermanos, en que el anticristo logrará tener, hermanos, un poder religioso tan fuerte que logrará unificar a través de movimientos como el ecumenismo, hermanos, a todas las religiones, judíos, hermanos, testigos de Jehová, mormones, cristianos, católicos, en una sola fe. Pero todo esto, hermanos, es parte de un plan demoníaco de Satanás. Al cumplimiento de esos 3 años y medio, cuando comienzan esos 3 años y medio, inmediatamente, hermanos, comienzan a desatarse los primeros juicios de parte de Dios para toda esta tierra. Dios envía ángeles, hermano, y lo leímos, y es un tema que vamos a hablar acerca de los 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis, que cada uno de estos 4 jinetes comienza a traer una serie de juicios, hermanos, y lo primero que comienza, hermanos, el enemigo, o esos juicios, mejor dicho, perdón, de parte de Dios, es a tocar la economía mundial. Hay un tremendo colapso
económico mundial, y esto genera una tremenda gran hambre, tanto así que únicamente van a poder comer o van a poder tener acceso a los alimentos aquellos que se han dejado marcar, oiga hermano, por la bestia en su frente y en sus manos. Pero ¿en qué momento será eso, pastor? En esos 7 años, a los 3 años y medio de que esos juicios estén viniendo, hermano, las copas de la ira, las trompetas, hermano, y comienzan a venir juicios tan severos. A los 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto que tenía con Israel, se devela a sí mismo como el hombre de pecado, como el inicuo, como el hombre, hermanos, que tiene todo el poder y toda la autoridad de Satanás, y ahí es donde comienza a exigir adoración. Nótese eso, hermano, que esos 3 años y medio, esos 7 años se van a ver interrumpidos al 3er año y medio por esa revelación misma del falso profeta y de la bestia, en este caso que es el anticristo. Van a exigir adoración, van a exigir que todos los moradores de la tierra les adoren, les exalten, les rindan culto, y aquellos, hermanos, que no lo hagan, pues van a ser muertos en ese mismo instante. No van a poder tener acceso a comida, sino son marcados en sus manos y en su frente. ¿Qué acontecerá en ese momento? Nótese algo que yo les mencioné, hermanos, en los sermones anteriores. Pastor, ¿van a haber salvos en la gran tribulación? La respuesta es sí, hermanos. Creemos, hermano, y por lo que nos dice la palabra, y lo hemos estudiado, hermano, que va a haber una tremenda cantidad de gente, hermanos, de creyentes que van a ser salvos. Pero ¿de qué manera, pastor? Cuando el arrebatamiento ocurre, termina el periodo dispensacional de la gracia. Es decir, ahorita es el tiempo de la gracia, donde uno puede recibir o rechazar a Jesucristo de una manera como usted quiera, hermano. Y muchos lo hemos hecho, pero Dios nos ha venido dando una oportunidad. Pero cuando el arrebatamiento ocurre, la gracia termina, y la única manera de poder realmente tener una oportunidad para salvación es con la vida misma. Es decir, hermanos amados, con el testimonio de nuestra fe. ¿Quiénes son estos?, le preguntó Juan al ángel. Estos son los que han venido de la gran tribulación, aquellos que no han manchado su ropa, ni han adorado a la imagen de la bestia, ni han adorado, ni han sido marcados en sus manos y en su frente. Esta gente, hermanos, pero yo voy al punto aquí. Si por las buenas no hemos querido ahorita, ¿usted cree que con los juicios que va a mandar Dios, la gente va, hermanos, a doblegar su corazón? La respuesta es no, hermano. Va a ser tan difícil salvarse que la única manera de poder obtener la salvación va a ser con la misma vida. ¿Quiere adorar a la bestia? No la adoro. Yo adoro a Jesús. ¡Pum! Alguien me mostró un video, yo no sé si Cristian lo puso ahí en el Facebook, de un hombre, hermano, que lo arrodillaron en pleno espacio público y con una espada. Hermano, un video fuerte que yo almorzando estaba, ya ni almorcé con eso, fíjese. De verdad se lo digo. ¿Cuántos vieron ese video, hermano? Demasiado fuerte esa cosa. Y un hombre, hermano, y yo no sé si es misionero, yo no sé qué, pero con una gran espada, hermano, le vuela la cabeza, lo mata. Y los otros celebrando. Pues así va a ser la única manera de poder ser salvo, con el testimonio de vuestra fe. Entonces, oiga bien esto, hermano. En ese tiempo de tribulación, en ese tiempo que estén ocurriendo esta severidad de juicios que van a destruir la tierra, hermano, que van a traer un colapso mundial, que va a traer una inestabilidad tan fuerte, va a haber un solo gobierno, el gobierno del anticristo. Un gobierno, hermanos, que va a estar regido con una vara muy dura. Acuérdese que en ese momento, hermanos, ya van a haber explotado guerras mundiales. Se cree que habrá antes, hermano, en ese tiempo la tribulación, habrá una guerra mundial o la tercera guerra mundial. Y no estoy hablando de la batalla de Armagedón. Por eso es que el Señor dijo en Mateo 24, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y oirán de guerras y rumores de guerra. Son cosas que se están oyendo ya o que se están viendo en el mapa. Pero se levantará nación, hermano. Y habrá guerra, hermano. Habrá una mortandad. Pero lo más peligroso de esto, hermano, es que como ya no va a estar la iglesia, a lo que al presente lo detiene, dice el libro de 2 de Tesalonicenses. Pero cuando éste sea quitado, entonces vendrá el desolador.
vendrá el inicuo, el hombre de pecado. Ya no va a estar la iglesia. ¿Qué es lo que detiene? Póngame atención a esto. ¿Qué es lo que detiene el mover satánico, el mover del mal, el mover de Satanás? Es la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Si no hubiera iglesia, hermano, en esta nación estuviese destruida hace mucho tiempo. Solo piense si no hubiese una iglesia, hermano, si no hubiese una iglesia en esta ciudad de Lourdes. ¿Qué es lo que detiene el mover del diablo, hermano? La presencia de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que estar llena de la gloria del Espíritu Santo, hermano. No se trata de números, se trata de una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Una iglesia que camine y viva temerosamente la presencia de Dios. Una iglesia que no simplemente sea membresía, sino verdaderos creyentes que vivan para la gloria de Dios. A esas iglesias el diablo les tiene miedo. Por esas iglesias el diablo no espera ni hace lo que él quiere hacer, porque lo frenamos. Lo frenamos. Pero en ese tiempo, hermanos, habrá el poder demoníaco, el poder ocultista, el poder de las tinieblas como nunca antes se habrá experimentado. Y en medio de ese tiempo, hermano, de todas estas cosas, y aquí entró el tema, Dios en su plan precioso le revela al apóstol Juan, quien está recibiendo la visión de todo esto, le revela dos testigos que van a aparecer en ese tiempo de la tribulación. ¿Cuál es el propósito de estos dos testigos, pastor? La palabra lo dice, hermano, que estos dos testigos, leámoslo por favor, vendrán con una serie de señales, de prodigios y maravillas como no se han visto más. Dice, léalo por favor, en el verso 11. Y daré a mis dos testigos, en el verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Mire, ya vamos a llegar quiénes son estos dos profetas y todo. Pero lo primero que dice, hermano, el propósito de estos dos testigos es que tienen que profetizar. Y aquí la pregunta, y yo también me lo hacía, hermano, ahora orando y estudiando todo esto, ¿qué van a profetizar? Si supuestamente ya están en el fin. Y aquí surgen, hermano, algunas hipótesis que ellos van a profetizar. Están profetizando, hermanos. Los términos aquí están anunciando, profetizando para el pueblo de Israel. En ese tiempo, hermano, estos dos testigos tienen un propósito: predicar el evangelio, traer el cumplimiento de profecías que han sido dadas para el pueblo de Israel. Habla de los 144,000, que es un símbolo, hermano, que representa al pueblo, a la nación judía. Y también estos dos testigos, el propósito de enviarlo de parte del Señor es que aquellos que están luchando por ser salvos tengan una palabra de esperanza, aliento y fortaleza de parte del Señor. Pero hay algo también, hay una hipótesis, hermano, que dice que ellos van a profetizar para el tiempo. Esto es hipótesis, hermano, hipótesis, que ellos van a profetizar para el reino milenial. Es decir, para eventos que van a acontecer, hermano, o algunos otros dicen que van a profetizar lo que estará sucediendo en ese mismo momento. Es como que yo diga, hermano, yo les profetizo que el domingo vamos a tener aquí la gloria de Dios y este cielo se va a partir. Están profetizando algo, no necesariamente, hermano, con un tiempo extenso, sino una palabra para un cumplimiento inmediato. ¿Cuál es el propósito? Anunciar, hermanos, y profetizar para el pueblo de Israel, hermano. Aquellos, hermano, aquel pueblo judío va a ser el tiempo de cosecha más grande, hermanos, que habrá para el pueblo de Israel. En este momento, hermano, hay un mínimo porcentaje de salvos judíos. ¿A qué me refiero a esto? Todos los judíos, hermano, todos los judíos, es decir, voy a separar una cosa: Israel y los judíos. Y es cierto, hermano, los judíos son de Israel. Pero el término judío, hermanos, el término judío, o para referirnos, hermano, a un judío que cree en Jesucristo, utilizamos el término judío mesiánico. Es decir, que ha creído en todas las profecías mesiánicas. La mayoría de judíos, hermano, no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Para ellos, hermano, creen solamente en Jehová, ¿verdad? Como Dios Padre o el Eterno.
Creen que Jesucristo, hermano, fue un profeta, ¿verdad? Tremendo, glorioso, un tremendo rabino, pero hasta ahí. Ellos se basan mucho en el judaísmo, en la Torá, en la ley de Moisés, hermano, en la enseñanza de Moisés. Ellos adoran en este sentido mucho a su padre Abraham. Ellos dicen muy orgullosamente, mi padre Abraham, como decir mi Señor. Entonces, hermano, en este tiempo, hasta la fecha, hermano, hay un porcentaje en el mundo bien mínimo de judíos convertidos al cristianismo o se convierten siendo judíos mesiánicos. Hay pocos, hermano, hay pocos. Entonces, estos dos testigos, hermano, van a traer una palabra y una confirmación tan fuerte al pueblo de Israel que muchos de ellos se van a convertir dentro de ese tiempo, hermano. Aquellos que han rechazado y negado al Señor se van al ver el testimonio y el cumplimiento de lo que estos dos testigos están haciendo, se van a convertir. Pero también, hermanos, aquellos que están luchando, como los que dije, con su vida para obtener la salvación, también van a poder recibir esto. ¿Quiénes son estos dos testigos, hermano? ¿Y por qué dos testigos? Primero, hermano, voy a mencionar diferentes teorías e hipótesis acerca de estos dos testigos. Vamos a dejar por último en la que creemos o en la que yo personalmente creo que son estos dos testigos, apoyados por supuesto en la Escritura. Hay algunas teorías, hermano, como todo esto son eventos del porvenir, hermano. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Nosotros lo deslucidamos a través de la palabra y el estudio profundo de las Escrituras. Concordamos definitivamente en muchísimas cosas, pero hay algunos que dicen que estos dos testigos es Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué afirman esto? Por una serie, hermanos, de situaciones que dicen es que es imposible que cuando sea el arrebatamiento el Espíritu Santo se vaya y Dios se vaya, porque Dios está en todas partes. Es decir, no podemos decir que el Espíritu Santo, a lo que volvíamos del arrebatamiento, es quitado y se va y no hay Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, ya no habrá Espíritu Santo. Y cuando nos ponemos a pensar un poquito, tenemos que pensar en esto. O sea que se va el Espíritu Santo. ¿Qué creo yo, hermano? No es que se va, porque Dios es omnipresente, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Merma su presencia. Y esto es lo que yo creo, hermano. Como muchos siervos, creemos que el poder y la actividad del Espíritu Santo merma, es decir, se aparta o se disminuye. Entonces, ¿por qué dice pastor que, entonces esta hipótesis dice que es Jesucristo, ¿verdad? Y que es la presencia del Espíritu Santo, los dos testigos. No pueden ser Elías ni Moisés, que es lo que vamos a ver después adelante. No pueden ser ellos porque son hombres. Porque son hombres y Dios nunca ha utilizado la figura del hombre para hacer eventos o hechos gloriosos como este. Pero aquí viene la otra parte. ¿Podrá entonces, hermano, el Espíritu Santo y Jesucristo ser muertos como son muertos estos testigos? Entonces, hermano, hacemos a un ladito esa hipótesis escatológica de creer esto. Otros dicen, hermano, que es, otra hipótesis, que es la iglesia del Señor. Otra teoría que dicen que la iglesia pasa por la tribulación, porque hay doctrinas evangélicas, hermano, que dicen que la iglesia pasa por los primeros 3 años de la tribulación y que esos dos testigos es la iglesia. Oiga bien esto, la iglesia, y dice que el otro testigo es el pueblo de Israel. Pastor, pero entonces aquí entramos en un punto que no estamos de acuerdo. Yo soy, hermano, y por lo que veo en la luz de la palabra, y lo entiendo, y lo enseño, y lo creo, y estoy convencido de esto, que la iglesia no pasa, hermano, por la gran tribulación. No vamos a pasar, hermano. No vamos a pasar por la gran tribulación antes de que vengan estas cosas. Y por eso yo le voy a dejar que usted lea el libro de Mateo, el capítulo 24, y escudriñe, hermano, un montón de
de las palabras y del mensaje que dice el Señor, estas cosas. Entonces, hermanos, la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero hay doctrinas evangélicas que dicen que sí. Entonces, si los que creen esta doctrina, que la iglesia pasa, ellos afirman que será la iglesia un olivo y el otro olivo el pueblo de Israel, que serán los dos testigos que van a estar, hermanos, en presencia. ¿Por qué yo no creo eso, hermano? ¿Y por qué no creemos como asamblea de Dios o como doctrina? Y sobre todo, a nivel de que estudiamos la palabra del Señor, es porque la iglesia, hermanos, no va a pasar por la tribulación. Entonces, hermano, ¿de qué tendría chiste tener a Cristo? Si lo vemos desde un punto de vista así práctico. ¿Cuál sería el sentido? Lea, por favor, hermanos, Zacarías. Vámonos a Zacarías. Antes de Malaquías, capítulo 4, verso 3. Mateo, Malaquías, Zacarías. Capítulo 4, verso 3. Y junto a él 2 olivos. Leamos el verso 2, hermano, para que entendamos el contexto. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Está viendo Zacarías la visión del candelabro o del menorá. Y junto a él mira 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que habló, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no es con espada ni es con ejército, ha dicho el Señor. Ahora pásese al verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de así aceite como oro? Y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Nótese una cosa, que le dice, ¿qué significan estas 2 ramas? Miren lo que le pregunta Zacarías al Señor, al ángel, y le dice, ¿qué son estas 2 ramas? Refiriéndose a los 2 olivos. Cuando leemos Romanos capítulo 11, hermano, nos habla de Israel y los gentiles, y habla de 2 ramas, la rama natural o la raíz natural y la raíz o la rama injertada. Entonces, ¿qué habla, hermano? Tú no puedes decirle a la raíz, quítate de ahí. Mire cómo son las cosas, hermano, porque el injertado eres tú. Es decir, hermano, los de Israel por la promesa están de pie, pero tú y yo, que somos los gentiles, por la fe. Así que no te jactes de las ramas. Entonces, aquí es donde esta hipótesis, hermano, afirma que los 2 testigos es la iglesia, hermanos, o el pueblo de Israel y la iglesia en sí misma. Pero ahora veamos en qué es lo que quiero enseñarles y mostrarles también a la luz de la palabra del Señor. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Volvamos a Apocalipsis, hermano. Volvamos a Apocalipsis, por favor. Verso 4, capítulo 11, verso 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, ¿qué dice ahí? Para cerrar el cielo a fin de que no llueva en días. ¿Quién cerró, hermanos, el cielo para que no lloviera? Libro de Reyes, capítulo 18, libro de Reyes, primer libro de Reyes, nos habla de Elías. ¿Qué hizo Elías delante de los profetas de Baal y delante de Acab? Cerró el cielo y dijo, no va a llover. No va a llover. Entonces,
tenía el poder de cerrar, y luego dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda, ¿qué dice ahí, hermanos? Con toda plaga. Ya lo tiene, hermano. Aquí tengo. Entonces, ¿quién convirtió las aguas del Mar Rojo en sangre? Moisés. ¿Quién envió plagas al faraón? Moisés. Entonces, hermano, pero pastor, pero profundicemos un poquito más. La Biblia dice, hermanos, que Moisés y Elías son de los hombres más influyentes, y lo encontramos en la Escritura, lo encontramos en la Torah misma, lo encontramos en la costumbre judía, que Moisés y Elías son los hombres más influyentes en toda la historia judía. ¿Por qué, pastor? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. La ley y los profetas. Toda la Torah, todo el Antiguo Testamento, hermano, estaba representado en dos cosas o en dos pilares que sostienen hasta el día de ahora el judaísmo: la ley y los profetas. Moisés representa la ley porque la ley le fue dada. Leamos el Pentateuco. Y Elías representa a los profetas. No hubo otro profeta mayor, hermanos, otro profeta más poderoso o con el peso que tenía como Moisés, perdón, como Elías. Pero también veamos, hermanos amados, vámonos a Mateo capítulo 4. Veamos un hecho que también nos ayuda un poquito más. Mateo capítulo 4 verso 1 en adelante. Otro hecho que viene a darnos un poco más de apoyo a la identificación de estos dos testigos. Veámoslo, hermano. Mateo capítulo 4 verso 1-7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se le aparecieron, ¿quiénes, hermano? Moisés y Elías. Dice que hablaban con él entonces, pero dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres aquí hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún él hablaba, una nube de luz cubrió y se oyó una voz que dijo: Este es mi hijo amado en quien mi alma se complace. Apoyemos esto un poquito más. El hecho de la transfiguración, hermanos, es una de las manifestaciones más inusuales que se dieron durante el ministerio de Jesucristo. Jesucristo hizo todo tipo de milagros. Resucitó a Lázaro, hermanos. Resucitó a la niña. Levantó a los paralíticos. Hizo un montón de milagros. Pero la transfiguración, hermanos, note esto de la transfiguración, hermanos. La transfiguración es esa transformación de que la materia corruptible se vuelve en algo incorruptible, que lo tangible se convierte en algo intangible, es decir, en espíritu mismo. Cristo, siendo carne, hermanos, en su humanidad como hombre, se transfigura delante de sus discípulos más cercanos y se convierte en espíritu. Algunos dicen, hermano, que cuando Cristo resucitó y se le apareció a los discípulos y se encontró a Tomás y todo esto, su cuerpo estaba transfigurado de la misma manera. Es decir, algunos dicen por eso es que dijeron un fantasma. ¿Puede tocar usted un fantasma, hermano? Toque a su hermano que está a su lado. y uno dice, no se puede. De esa misma manera, un cuerpo vestido de corruptibilidad, aunque Cristo nuestro Señor no pecó, pero el cuerpo, la materia, la carne, se convirtió en incorruptible. Eso es una transfiguración. Pero en este evento inusual a lo demás, aparecen 2 personajes: Elías y Moisés, y comenzaron a hablar con el Señor. ¿Usted se puede imaginar esa conversación? Imagínese por un momento esa conversación
de dos personajes, uno que había estado, hermano, 2500 años atrás y otro como 900 años atrás, hablando con Jesucristo. Y aquí esto me encanta de la Biblia. ¿Por qué sabemos nosotros, hermanos? ¿Y por qué sabemos nosotros que estamos en el camino verdadero? Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nótese que cuando están reunidos los tres, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Hace una distinción, no es ni Elías, no es ni Moisés. Quien es mi Hijo amado es Jesucristo. A Él denle la gloria. Mire cómo el Padre viene a ensalzar y a levantar a su Hijo encima de Moisés y Elías. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos la certeza y la seguridad que Jesucristo es Dios y es el Señor. Aunque los judíos adoren allá y aunque cualquiera adore a otro, hermano, Jesucristo es el Señor. Dios Padre lo confirma en ese mismo momento. Pero imagine la conversación. Qué privilegio verte, Señor Jesucristo. Qué privilegio, mi Señor. Y un día vamos a estar adorándote en toda la eternidad. Elías diciéndole al Señor. Yo me imagino. Mire, la Biblia no nos da más detalles, como hubiéramos querido tener más detalles de esto. Pero vemos y apoyamos un poquito más la tesis de que los dos testigos es Moisés y Elías. Pero apoyémonos en una cosita más, en otro hecho. Se lo menciono rápido por el tiempo. Es que Moisés, hermano. Moisés, ¿qué pasó con Moisés, hermano, cuando murió? ¿Qué dice? El Señor le dijo: andate a la cumbre, allá morite. Y después fueron a buscar, Josué fue a buscar su cuerpo, no lo encontraron. Se cree, hermano, que el Señor tomó el cuerpo de Moisés para sí. ¿Qué dijo el Señor de Moisés? Mi amigo. Ay, hermano, qué lindo. Entonces afirmamos que el cuerpo de Moisés lo tomó el Señor. Ahora veamos. Pastor, y el otro testigo fue, otros dicen que el otro testigo es Enoc, porque Enoc fue traspuesto. Pero no, hermano. Enoc Enoc dice que caminó íntegro con Dios, pero no hizo ninguna manifestación como la hizo Elías. ¿Qué pasó con Elías, hermano? Si me vieres cuando me vaya, le dijo Eliseo, te será dado una doble porción. Y dice que vino un carro de fuego y Elías fue traspuesto, tomado, así como el arrebatamiento, hermano. Y fue tomado y no vio muerte. Ahí cayó la capa y se la puso Eliseo, la capa. Y con esa misma capa la tiró y se abrió el Jordán. Entonces, esto nos da pie, hermano, para afirmar que estos dos testigos son estos personajes que tienen un tremendo peso en la Escritura, hermanos. Tan poderosos son que no pueden dañarlos durante ellos estén predicando y profetizando. Nadie puede hacerlo, hermano. Hasta que se cumpla, hermano, el tiempo por el cual ellos están. Es decir, mire, hermano, todos aquí hago un paréntesis, todos tenemos un propósito en la vida. Usted no se muere hasta que su propósito sea cumplido. Dios lo levanta para un tiempo definido y hasta cuando cumplen el tiempo definido y el propósito, Dios puede quitar la vida. Entonces, leamos nuevamente, hermanos, el tiempo, hermano, 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Cuál es esa bestia, hermano? Apocalipsis 13:1 habla de la bestia subiendo. Entonces dice: hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mire, Dios en su soberana gloria permite a Satanás, permite al anticristo, hermanos, con el poder del diablo, que les haga guerra y los venza. Y muestran sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad, y esto es en Jerusalén, hermanos, que en sentido espiritual se llama
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde sucede este evento, hermano? Literalmente, en Israel, en Jerusalén, en la Tierra Santa. Ahí va a ocurrir esto, hermano. Y dice en el verso 9, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ahorita mismo yo a través del celular puedo ver live lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Hoy, hermanos, uno puede a través de las redes, a través del internet, uno puede ver en vivo lo que está sucediendo al otro lado del mundo, hermano. Entonces todo eso va a ser un mensaje por cadena nacional mundial. Miren el poder de la gran bestia. Venció a los escogidos y a los poderosos de Dios. Ríndanse y adórenle. Y va a ser un espectáculo. Y los moradores de la tierra, aquellos que no tienen temor de Dios, aquellos que están ya embelesados en los lazos del diablo, se alegran y hasta se envían regalos. Miren qué tremendo eso, hermano. De celebración. Lo vencimos. Así como el diablo celebraba cuando Cristo fue crucificado. Híjole, ya lo hicimos, dijo. Lo que no sabía, que en esa crucifixión estaba su rotunda victoria, hermano, sobre la muerte. Y comienzan a regalarse y a hacer, pero dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Hay un poder aquí que obra, hermanos. El poder de la resurrección. Y este poder de la resurrección, ¿por qué decimos que no puede ser Jesucristo en el Espíritu Santo, hermano? Uno, porque no puede morir. Y segundo, porque el único que puede o tiene ese poder de resucitar, hermanos, es Dios mismo. Nadie puede resucitar por voluntad propia. Dice, y oyeron una voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Tremendo, hermanos. Resucitan, y así como vieron que morían en cadena nacional, de esa misma manera también resucitan, y todo el mundo lo ve, y suben, hermanos. Y en aquel momento ocurre un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Me llamaba la atención el número 7,000. 7 es un número de perfección, 7,000 es también un número que lo encontramos, un número de reserva de Dios. Me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas delante de Baal, le dijo el Señor a Elías. 7,000 también me suena, hermano, lo relaciono con un número de escogidos. Hay que tener cuidado, porque, hermanos, aún los escogidos serán engañados. Váyase a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Mateo verso 3, vamos a leerlo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún
no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fue el trabajo de los dos testigos? Predicar, hermano. Predicar a todas las naciones, hermano. Y vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo, que se refiere a Israel, Jerusalén, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Esto está Daniel capítulo 9, verso 27. Usted lo busca después, habla de las 70 semanas. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire qué tremendo esto, hermano. El Señor les está diciendo estas palabras a su propio pueblo, a los judíos, a su propio pueblo. No le estaba dirigiendo esto a los gentiles. Aquí nos reafirma también que habrá mucha salvación, hermano, para el pueblo de Israel en el tiempo de esos 7 años. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, hermanos, imaginemos un tan solo juicio de Dios, un terremotito. ¿Cuántos sintieron el terremoto de ayer? Yo lo sentí, hermanos, fuertísimo. Pero como no tiene idea, estaba en Guatemala, hermano, en el piso 17 de un hotel. Estaba junto con mi esposa y comienza aquel edificio, hermanos, a moverse. Y después comienza a moverse tan fuerte, hermanos. Horrible, horrible, hermano. Y en eso nos levantamos y comienzan a sonar las sirenas del hotel mismo. Y yo levanto la persiana, hermanos, y miraba los edificios, porque es una zona hotelera. Y comienzo a ver los edificios, hermano. Dios mío, hermano. En un ratito sentí, si esto sigue, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, hermano, tremendo, tremendo. Yo le digo a mi esposa, salgamos, me dice, porque un montón de gente salió. ¿Y a dónde vamos a salir aquí? Le dije yo. Peor que nos agarre ahí en las escaleras. 1:22 de la mañana es. Si un terremotito, hermano. ¡Ay, Señor Jesús! Los juicios que van a venir van a ser tan severos, hermano, que vamos a anhelar que los tiempos se acorten. Los que se queden, pues. Que pase ya esto. Y lo sabe que es lo más tremendo que va a haber, que el espíritu de muerte va a estar atado. Los hombres van a querer morirse, no van a poder. No van a poder, hermano.
Pero a nosotros nos es dada esta palabra hoy, hermano, para que hoy nos afirmemos en nuestra comunión con Dios. Dejemos de ser cristianos. Yo voy a cerrar aquí, hermano. Dejemos de ser cristianos de acora, hermanos. Dejemos de ser cristianos. De esos cristianos de acora. De esos cristianos que una lluvia no detiene. De azúcar. Dejemos de ser esos cristianos, hermanos, nominalistas de las iglesias. Dejemos de ser cristianos y llenarnos la boca diciendo que somos cristianos, pero vivimos peor que impíos. Convirtámonos, hermano. Conviértase al Señor. Conviértase al Señor. Camine como un hijo de Dios. Viva como un hijo de Dios. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, prepárese. Porque nuestra redención y nuestro llamado va a estar cerca, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro ahí donde está esta noche. Y vea por un instante su vida. ¿Dónde está su vida hoy? ¿Cómo está su vida hoy? Vea su vida. Si hoy usted está viendo su vida lejos de Dios, yo le voy a invitar a que usted hoy se acerque a Él. Si usted no tiene a Cristo, yo le quiero hacer la invitación más importante que usted va a poder hacer en su vida: recibirlo. Si usted ya le conoce, pero se ha alejado de Dios, yo lo llamo y lo invito a un reconcilio. No es juego esto, hermanos. No es juego. Él viene. Los tiempos son difíciles. La maldad se ha incrementado. Los días son malos. Solo Cristo es la respuesta. Si usted quiere esta noche venir a los pies de Cristo, reconciliarse o recibirse, solo le voy a pedir, por razones de tiempo, que levante su mano ahí. Levante su mano sin temor y con confianza esta noche. Dios le bendiga. ¿Alguien va a acercarse a usted esta noche? Nada más a guiarlo. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Ahí hay una mano levantada, hermano, nada más. Ve ahí alguien, tal vez hay alguien a su lado. Y usted, que esté en la fe fortalecido, ore por él. Ore por él esta noche. Aleluya, Señor. El Rey ya viene. El Rey Esperamos, Señor. ya viene. Ya se escuchan las trompetas. Su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios. Levanta tus Él manos. viene La iglesia adore al Señor esta por noche. mí. Adore al Señor esta noche.